Alexandra, cambiamos el plano y ahora sí vamos a hablar de escala local, porque vamos a hablar de cosas que tienen que ver con nuestro día a día. Y bueno, cuando me despedías el programa pasado, estábamos hablando justamente de la ciencia en el proceso de potabilización del agua. Y bueno, vamos a hablar un poco, vamos a seguir hablando del tema, un poco en lo que viene a ser el paso final, que es el monitoreo, el análisis del agua que sale de la canilla de los hogares de los uruguayos, ¿no? Bueno, estuvimos hablando, hay un convenio que existe entre la UDELAR y la URSEA justamente para que este monitoreo lo realice la Facultad de Química. Estuvimos visitando la unidad de análisis de agua de la Facultad de Química, hablando con su responsable, la doctora Alexandra Sixto. Y bueno, ella nos cuenta ahora en la primera parte del informe cómo es este convenio, cómo lleva adelante la Facultad de Química este monitoreo para URSEA, que debe ser independiente del prestador, ¿no? En este caso de la OCE. Y bueno, nos cuenta esos detalles. Muy bien, vemos la primera parte entonces. Uno de los principales cometidos de la unidad de análisis de agua surge del convenio establecido entre la Facultad de Química y la URSEA, que es el organismo fiscalizador del agua potable de nuestro país. Y en ese sentido, lo que la unidad le brinda a la URSEA es la posibilidad de que realice un monitoreo independiente del prestador, de la OCE, como una de las herramientas que usa para fiscalizar. La unidad está dividida básicamente en 4 áreas. Una es el área de muestreo, otra es el área de análisis inorgánico, otra es el área de análisis orgánico y otra es el área de microbiología. El plan de muestreo lo diseña la URSEA y eso abarca todas las localidades del país. En realidad se visitan cada año aproximadamente 500 localidades diferentes. Se hacen habitualmente 2 muestreos semanales, máximo 3 en algunas ocasiones, y se analizan anualmente unas 1000 muestras. El plan de muestreo lo establece la URSEA, el lugar en el que se va a hacer la toma de muestra lo establece la URSEA y qué parámetros se van a analizar los establece la URSEA. Nosotros simplemente lo ejecutamos, tanto la toma de muestra como el análisis. Tanto la toma de muestra como los procedimientos de análisis tienen algunos requerimientos técnicos. Entonces, por ejemplo, uno de los requerimientos para hacer la toma de muestra para análisis microbiológico es flambear la canilla para desinfectarla, para poder hacer la toma sin que se contamine de nada del exterior, para que el resultado sea representativo de la muestra. Nosotros estamos certificados ISO 9001 desde el año 2005. La certificación ISO 9001 lo que garantiza es que estamos trabajando en el marco de un sistema de gestión de la calidad. La acreditación, según la norma 17025, lo que establece es que un organismo externo, o sea, lo que se llama de tercera parte, acredita que somos competentes para hacer ese ensayo. Entonces, de esa manera le da confiabilidad del resultado a toda la sociedad, digamos. Alexandra y Alexandra. Bueno, seguimos con el agua. A mí me parece fundamental este tema, porque en definitiva esto está en todos los hogares del país. Hay una canilla conectada a alguna red de agua y hay que saber quién cuida lo que sale de esa canilla. Claro, y bueno, nos contaban también que ahí la unidad de análisis de agua está habilitada para cumplir los parámetros del Decreto Bromatológico Nacional. Y también hablamos con la doctora Adalgisa Martínez, que ella es la encargada del área de microbiología allí de la unidad de análisis de agua, y nos contaba, bueno, nos contaba qué parámetros se realizan a todas las muestras, y también nos decía que a veces la URSEA les indica buscar parámetros específicos, por ejemplo en verano los parámetros vinculados a las cianobacterias, ¿no?
nos lo cuenta también en la segunda parte del informe. Muy bien, vemos entonces el cierre de estos informes especiales, porque empezó la semana pasada, recordemos. Nosotros tenemos capacidades analíticas para determinar aproximadamente 90 de los parámetros que están establecidos como requisitos en el decreto 375 del 2011. Prácticamente todos los parámetros de control, excepto sabor y olor, y varios de los parámetros complementarios y adicionales que establece la norma. En el área de microbiología, o sea, se determinan diferentes parámetros microbiológicos. A las muestras diariamente se le realiza detección de coliformes totales y de Escherichia coli, así como la detección de Pseudomonas aeruginosa, que es un patógeno oportunista, y que ese parámetro se determina en todas las muestras. Además, se hacen otro tipo de parámetros en el área, como por ejemplo la determinación de microcistinas, así como el recuento de heterótrofos en algunas muestras. Eso no se hace diariamente, sino que esos son en algunas muestras en particulares. La norma te define diferentes parámetros microbiológicos y para aceptar una muestra, por ejemplo, tiene que haber ausencia de coliformes y ausencia de Escherichia coli en 100 mililitros de agua y ausencia de Pseudomonas aeruginosa en 10 mililitros de agua. Si alguno de estos microorganismos se detecta en el agua, esa muestra no sería apta, o sea, no cumple con lo que está descrito en la norma. Dentro de los parámetros que se hacen en el área, determinamos microcistinas, que es una toxina que es producida por las cianobacterias, y en general la determinación la hacemos de manera estacional cuando hay floraciones de cianobacterias. Por eso no es un parámetro que lo determinemos o sea, en todas las muestras, sino que está asociado a floraciones o a llamados de alerta de un cierto punto. Obviamente todo eso es la URSEA quien decide a qué muestras nosotros le determinamos microcistinas, digamos. Pero no es a todas, y generalmente esto sucede cuando aumenta la temperatura, o sea, en el verano, comienzo del verano hasta fines de verano es cuando tenemos estas determinaciones, porque es cuando viene el problema, digamos, de la floración. Además, Alexandra, hay líneas de investigación sobre todo esto. Sí, una cosa que nos aclaraba las doctoras era que esta investigación, este monitoreo que hacen para la URSEA es del agua corriente, o sea, ya no se puede hablar, por ejemplo, de los edificios o de las residencias que tienen tanque, porque ahí ya pasa a depender de cómo se desinfecta o se mantiene. Sí, de alguna manera llega hasta el medidor. Exactamente, claro. Bueno, y allí en la unidad de análisis de agua realizan líneas de investigación, como decías, Gustavo. Una de ellas es justamente la microbiología de los tanques de agua de algunos edificios y también del agua filtrada, porque nos decían que aquí en Uruguay no existe una reglamentación sobre el uso de filtros de agua. Así que bueno, tenemos muchísimo en el año para seguir. Muchísima gente ha comprado esos dispositivos domésticos haciendo fe de algo que nadie regula. Y no está probado científicamente, ¿no? O sea, es parte de lo que están estudiando también. Así que tenemos el resto del año para seguir hablando de agua. Antes de despedirlas, y sé que vamos a volver con agua y más de una vez este año de agua para consumo, se viene semana de turismo, este viernes los chiquilines vuelven a casa y tienen toda una semana por delante, algunos irán de vacaciones, otros se quedan en la ciudad y yo quiero que, bueno, le contemos a la gente algo que se pueda hacer de entretenimiento, pero que tenga la posibilidad de ser también algo vinculado con la ciencia. ¿Tenés algo? Tenemos en el sector para grandes y niños. Hay actividades obviamente en Montevideo y hay muchas actividades en el interior del país, sobre todo vinculado a la naturaleza. Yo voy a comentar dos, Alexandra tiene otras, pero por ejemplo, del 9 al 17 de abril es la semana del geoturismo, la séptima semana del geoturismo, que se hace en el departamento de Flores. Hay paseos por la ruta de los parques, hay visitas al lago Andresito, al geositio Arenales de Paso Palmar, a Don Ricardo, al balneario que se hizo famoso hace unos meses. Bueno, todo esto en el departamento de Flores, y para más información pueden ver la página www.geoparque
en singular, .ui. Esa es una. Y después aquí en Montevideo tenemos el Planetario de Montevideo, que siempre un clásico, que siempre nos ofrece funciones maravillosas. En este caso, de la Tierra al Universo, el cielo del León, para hablar del cielo de otoño, y arqueoastronomía maya. Así que hay para todos los gustos. Bueno, hay que ver la página del planetario, planetario.montevideo.uy. Sí, recordamos, Daniela, que son funciones gratuitas, que hay que registrarse agotan, por la web. Se vuelan. Sí. Y también una cosa que no es para Semana Turismo, pero vale la pena, es un curso de introducción a la astronomía para adultos y jóvenes mayores de 15 años. También es algo que está abierto en este momento, así que vale la pena. Es gratuito, los cupos son limitados y se pueden anotar en el correo electrónico planetario@imm.ub.uy. Excelente. Bueno, ¿y vos tenés más propuestas, Alexandra? No, las dijimos. Muy bien. Bueno, de todos modos, la semana que viene, que quedamos en medio de turismo, si hay algo más que se pueda hacer en esos días, también lo traemos. Gracias, chicas. Hasta la semana que viene. Hasta la semana próxima. Hacemos una nueva pausa. A la vuelta vamos a meternos un poquito en la pandemia porque se levantó, ustedes ya saben, la emergencia sanitaria, pero hay un montón de cosas que hay que seguir cuidando. Volvemos con eso.